Bueno, como indicamos en el video anterior, en este momento nos dedicaríamos a encontrar la parte correspondiente a XC y la parte correspondiente a XP. Sin embargo, como les mencioné, comenzaríamos con XC, pero para ello necesitamos estudiar la teoría matricial que necesitamos para determinar la solución de estos sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes. Recuerden ustedes que la parte de XC corresponde a la solución de los sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes. Y esta teoría matricial a la cual me refiero es la que recibe el nombre de los valores característicos y funciones características. Los valores característicos y funciones características es el primer tema que abordaremos para poder encontrar a XC. Y este tema inicia de la siguiente manera, con una pequeña ecuación matricial marcada con el número 10, en la cual A es una matriz cuadrada de n por n números reales, X va a ser un vector columna y también considerado como una variable vectorial, y lambda va a ser un número real. Ahora, mi objetivo es saber para qué valor este vector X o esta variable vectorial X, esta que está aquí, qué tendría que asignarle a sus entradas para que esta igualdad se satisfaga. Claramente, si el vector X tuviera como entradas únicamente ceros, entonces sería ceros por esta cantidad 0, y aquí daría lambda por estos ceros, quedaría 0. Entonces, esto se cumpliría. Sin embargo, eso se le conoce como una solución trivial, puesto que es la que se compone únicamente de ceros. El interés está en encontrar soluciones distintas de la trivial. Es decir, qué entradas le puedo asignar al vector X para que al sustituirlo aquí y multiplicarlo por la matriz A, y al sustituir aquí ese vector X y multiplicarlo por el número lambda, esta igualdad se cumpla. Ese es el objetivo, encontrar vectores X distintos del trivial para la elección de algún número lambda. Y eso que acabo de mencionar básicamente es esta definición que ustedes están observando, la cual nos otorga la definición de un valor característico o eigenvalor y un valor característico o también conocido como eigenvector. Porque yo me voy a referir más a ellos como valor característico o vector característico. La otra palabra es igualmente válida, proviene del alemán, que al traducirlo literalmente significa valor característico o valor propio. Pero yo me voy a referir más a ellos de esta manera, valor característico y vector característico. Primero, en esta definición vamos a entregar lo que corresponde a un valor característico. Un valor característico de una matriz A va a estar representado por un número lambda, para el cual, al sustituir ese número lambda en esta ecuación vectorial, vamos a tener un vector solución distinto de 0. Eso se le conoce como un valor característico, o sea, un número que yo pueda colocar aquí que va a ir acompañado de un vector X que va a ser distinto de 0, y que al igualarlo con la matriz A multiplicado por ese vector X distinto de 0, va a resultar que satisface a esta ecuación. Si ese número lambda lo consigue, se conoce como un valor característico. Ahora, ¿qué es un vector característico de la matriz A? Simplemente es un vector que sea distinto de 0 y que satisfaga esta ecuación vectorial para la elección de algún número lambda. Es básicamente, se dan cuenta, es la misma definición que la anterior, ya que un vector característico es simplemente aquel vector que sea distinto del vector 0 y que se pueda sustituir en esta ecuación y al mismo tiempo se sustituye a un número lambda, pero si se cumple esto, entonces ese vector distinto de 0 se llama vector característico. Entonces procedemos a resolver este problema que acabo de comentar y vamos a partir de la idea de esta ecuación matricial. Observamos que tengo ahí una matriz, la llamada la matriz A, y va a estar compuesta de números reales, y esos son sus elementos, A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 2, 2, todos ellos representan sus elementos. Y además vamos a tener un vector columna, que es el vector X, cuyas entradas van a ser los elementos X sub 1, X sub 2, y así sucesivamente hasta X sub n. Recuerden que ponemos hasta X sub n para generalizar esta teoría, porque pueden ser que tengamos 3 entradas, X1, X2, X3, o 4 entradas, X1, X2, X3 o X4, pero para generalizar ponemos hasta Xn. Entonces la ecuación matricial que yo había mencionado con el que en este tema de valores característicos y vectores característicos, la cual es la que tenemos
aquí mostrada, puede ser escrita de otra manera. Vean ustedes cómo en lugar de poner a la A, puse sus valores de la matriz como tal, aquí están. Luego sigue el vector columna X, que es todo esto, igual a lambda por el mismo vector columna, y queda de esta manera. Entonces, si yo realizo aquí la multiplicación de las entidades que están indicadas, recuerden que se multiplica fila por columna, quedaría de la siguiente manera. Vean cómo A11 multiplica X1, A12 multiplica X2 y así sucesivamente, y tendría todos estos elementos. Luego lambda, que pasa a ser como un escalar, podría multiplicar a cada uno de los elementos de este vector columna y quedaría de esta forma. Ahora tenemos, igualando los componentes correspondientes de esta igualdad de dos vectores, tenemos lo siguiente. Vean cómo simplemente estamos prescindiendo de esos paréntesis y formamos una cantidad de n ecuaciones, como las que están observando. Además, si yo tomo, por ejemplo, lambda por x1 y lo traslado a la parte izquierda de esta ecuación, lo tendríamos como menos lambda por x1. Y hagan de cuenta, es como si tuviéramos toda esta suma y al final todavía tuviéramos menos lambda por x1 y aquí todo quedaría igualado con 0, porque este elemento lo tendríamos del lado izquierdo. Pero ¿para qué pasarlo del lado izquierdo? Para que ustedes se den cuenta que esta x1, cuando esté de este lado, va a ser factor común con este primer término, ya que el primer término, que es A11 multiplicado por x1, va a tener un factor común con menos lambda por x1, porque este va a estar de este lado. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en la segunda ecuación. Vean que si este término, lambda por x2, lo trasladara para el lado izquierdo, lo tendría como menos lambda por x2. Y si lo comparara con el primer término, perdón, con el segundo término, tendríamos un factor común. Y el factor común es x2. Y todo esto quedaría con igual a 0. Y así sucesivamente se va a ir repitiendo eso. Porque en la siguiente ecuación tendríamos lambda por x3, que si la trasladáramos al lado izquierdo, nos daríamos cuenta que también va a haber al compararlo con el tercer término, tendríamos un factor común que sería x3. Y así sucesivamente. Y eso se traduce en lo siguiente. Vean cómo se está factorizando al término común que mencionábamos, que era x1, x2, luego sería x3, x4 y así sucesivamente. Y vean que esto de factorizar se está realizando en la diagonal principal de estos términos, como aquí estamos observando. Ahora, entonces, este sistema marcado con el número 11 es el equivalente a la ecuación matricial con la cual habíamos iniciado. Es decir, A por X igual a lambda por X. Son equivalentes las dos. Así que si este sistema se cumple, automáticamente se va a satisfacer esta igualdad, puesto que están representando exactamente lo mismo. Pero recuerden que el objetivo era encontrar un vector característico, es decir, vectores distintos de 0 que al sustituirse en la ecuación la cumplan. Si yo en lugar de visualizarla como una ecuación matricial, lo visualizo este sistema, nosotros sabemos que un sistema tiene, digamos, más de una solución, o sea que no admite una solución única si el determinante de sus coeficientes es igual a 0, o sea como si tuviéramos una matriz singular. Aquí, ¿cuáles son los coeficientes? Los coeficientes es A11 menos lambda, en el siguiente término sería A12, luego sería A13, A14 y así sucesivamente hasta llegar a A1n, debido a que x1, x2 y x sub n son digamos, las incógnitas. Entonces tomo todos los coeficientes de aquí y los coeficientes en la segunda ecuación serían A21, A22 menos lambda y así sucesivamente. Todos ellos los voy a extraer y los voy a trasladar en un determinante y ese determinante es el que está aquí mostrado. Vean cómo son los coeficientes, son solo los coeficientes y lo igualo con 0 para obligar que este determinante me dé 0 para que así nosotros tengamos un sistema que no admita solamente una solución, es decir, que tenga más de una. ¿Y por qué eso me interesa? Porque recuerden que yo inicié diciendo en este tema que una solución para esta ecuación matricial era el vector x igual a 0. Pero como estoy buscando un vector distinto del vector 0,
Si yo ya obligué que el sistema tenga más de una solución y yo sé que una solución es el vector 0, pues esas soluciones adicionales forzosamente van a ser distintas del vector 0, que es lo que estamos buscando. O sea, el vector característico. Y esto es una ecuación polinomial básicamente de grado n, con una incógnita lambda. ¿Por qué menciona eso? Porque si ustedes resuelven este determinante, se van a dar cuenta que al resolverlo, lo que vamos a tener va a ser un polinomio, porque como lambda es un valor desconocido, o sea, no sé cuánto vale lambda, si voy a conocer los valores de A11, A21, A22, A12, etcétera, pero el de lambda no. Quiere decir que al resolver este determinante va a quedar un simple polinomio, o sea, por ejemplo, que teníamos a veces x cúbica más 3x cuadrada más 2x más 1, todo igualado con 0 como indica ahí. Pero aquí la incógnita no va a ser la clásica x, la incógnita va a ser lambda, o sea que vamos a tener, por ejemplo, algo así como lambda cúbica menos 3 lambda cuadrada más 5 lambda igual a 0. Y otra manera de reescribir este determinante es utilizando la notación matricial. Vean que A es la matriz de coeficientes menos lambda por I, donde I es la matriz identidad, que recuerden que es la de los unos en la diagonal principal. Todo esto igualado con 0. Y esto entraría en una siguiente definición. Tenemos una matriz A, como la que ustedes están, una matriz de coeficientes. Y entonces el determinante que tenemos aquí mostrado, tenemos esta definición, va a ser A, va a ser una matriz de coeficientes. O sea, van a ser una matriz que va a tener como elementos solamente únicamente números reales. La ecuación, lo que vamos a conocer como la ecuación característica de la matriz A, va a ser la ecuación polinomial que va a surgir de resolver este determinante. Entonces la ecuación polinomial que surge, o sea, el polinomio que surge al resolver este determinante, recibe el nombre de ecuación característica de la matriz A. Y al resolver, y como va a ser un polinomio con incógnita lambda, al resolverla, lo que nos va a entregar son los valores característicos de la matriz A. Recuerden que lambda lo que representa son los valores característicos. Cuando resuelvan esa ecuación característica, que es un polinomio con incógnita lambda, los resultados los vamos a llamar valores característicos de la matriz A, que son básicamente las raíces de esa ecuación.